Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en esta hora y quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hablado a mi vida en esta semana, en estos días. Y pues hoy nos toca ver el capítulo 2 del libro de Romanos. Espero que ya lo hayan leído. Si no lo han leído, pues ahora pueden sacar su Biblia. Y pues vamos a leer del capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí la palabra nos está hablando. Yo he visto que cada que estoy leyendo un versículo, Dios nos habla de una manera muy, muy fuerte. Está hablando acerca de juzgar. Y veía yo en el diccionario lo que significa la palabra juzgar, y es cuando uno emite un dictamen o un juicio hacia una persona, que la etiquetamos tal vez por su manera de ser o tal vez porque tuvimos alguna mala experiencia con ella y nos abocamos a juzgarla. Pero aquí la palabra nos habla muy fuertemente, que dice que no tenemos excusa y que cuando juzgamos a alguien nos condenamos a nosotros mismos, porque estamos haciendo lo mismo. Y yo veía en estos versículos varias palabras que me suenan muy fuerte, como ahí dice que nos condenamos, habla de condena. En el versículo 2 habla de juicio. En el versículo 3 vuelve a mencionar el juicio de Dios. Y en el versículo 5 menciona la ira de Dios. Más adelante, en el versículo 7, 8 y 9, habla de que cuando juzgamos estamos dejando de ser obedientes y que somos injustos. Y también habla dos palabras muy fuertes, que es tribulación y angustia. Todo eso viene cuando nosotros juzgamos muy a la ligera. A veces se nos hace tan normal juzgar a la gente, tal vez porque vemos en ellos alguna cosa que a nosotros no nos agrada, o puede ser que sí sea cierto, pero el único que puede juzgarnos es Dios. Es el único juez que puede venir y juzgarnos y hacernos ver en lo que estamos mal, porque la palabra dice que el que juzga se condena a sí mismo. Y también en Mateo número 7 nos habla que no juzguemos para no ser juzgados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros emitimos juzgamos a una persona por lo que es, porque a lo mejor vemos que una persona, por decir, es altiva o es mentirosa y la tachamos de mentirosa, pero no nos ponemos a ver que nosotros podemos caer en lo mismo. Nosotros podemos estar a lo mejor hasta peor que esa persona. Y por eso también la palabra habla de que primero veamos la paja del que está enfrente, del que estamos juzgando, que primero quitemos la viga de nuestros ojos para poder ver la paja. Quiere decir que en nosotros está mayor condena que el mismo que estamos juzgando. Entonces, pero también habla de cosas buenas. Dice que si nosotros obedecemos, que si dejamos de juzgar, entonces dice que en el versículo 7, vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad.
Y dice lo contrario, cuando no lo obedecemos a Dios, dice ira y enojo a los que son contenciosos. También nos menciona que somos contenciosos y que también habla acerca de que cuando juzgamos hay dureza en nuestro corazón, dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Se habla de que somos todavía duros y que no nos hemos arrepentido. Y esto a mí me suena muy fuerte porque está hablando a personas que ya conocemos a Dios. Entonces, cuando nosotros juzgamos a la ligera, estamos mostrando que aún tenemos dureza en nuestro corazón y que no estamos verdaderamente arrepentidos. Y a mí me suena muy fuerte que habla acerca del juicio de Dios. Y que habla de que vamos a vivir tribulación y angustia si nosotros no obedecemos a la palabra. Entonces yo en esta tarde quiero exhortarlos a que nos fijemos cuando vamos a emitir un juicio a una persona, que nos veamos primero nosotros, porque también estamos expuestos a caer en aquello que estamos juzgando. Y a veces no nos damos cuenta de eso, de que todos estamos expuestos, que todos podemos caer y a veces aún peor. Entonces, ¿por qué no ver mejor en los demás todas las cosas buenas? ¿Por qué no nos enfocamos a ver sus virtudes, a ver lo bueno de ellos? Porque a lo mejor sí es verdad que algo que vemos sí existe en esa persona, pero solo a Dios le toca juzgar. A nosotros nos corresponde tratar de levantar a la persona, tratar de hacer algo por ella, de orar por ella. Solo Dios puede cambiar su corazón. Porque muchas veces juzgamos, empezando por nuestra familia, y tachamos al hijo de flojo, de burro, al esposo, a los demás de la familia, los etiquetamos. Y eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que hablar palabras que edifican, que transforman, que cambian. Ese es nuestro papel como hijos de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, porque aquí menciona la ira de Dios. Y yo creo que nadie queremos caer en las manos de un Dios que tenga ira contra nosotros, sino de un Dios misericordioso que se agrade de nuestra obediencia, de las palabras que nosotros emitamos. Y por último vamos a ver el versículo 29 del mismo capítulo. Desde el 28 vamos a leer, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no vienen los hijos, sino, no viene de los hijos, sino de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí habla también de que Dios dice que en el 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces yo les exhorto a que le pidamos perdón a Dios por todas esas palabras de juicio que hemos emitido, porque a veces se nos hace tan natural o lo tomamos, o a veces a lo mejor no hemos pedido perdón por haber juzgado a una persona, pero cuando juzgamos a veces habla de cómo está nuestro interior. Y ahora, y Dios me habló muy fuertemente, ¿acaso no estamos arrepentidos delante de Dios? ¿No ha venido y ha limpiado nuestro corazón? Entonces, veámonos a nosotros mismos. Antes de emitir un juicio, veamos cómo estamos nosotros. Y quiero pedirles que en esta hora nosotros podamos entender que no somos nadie para juzgar, solo Dios. Y aún así Jesús, cuando lanzaron piedras sobre la mujer adúltera, Jesús, que era el único que podía juzgarla, no lo hizo. Él la levantó, Él la perdonó, la restauró, y es lo que a nosotros nos corresponde. Y en esta tarde yo quiero que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y que pidamos perdón. Dice la palabra que Él nos va a tomar en cuenta toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca, pero yo creo que si le pedimos perdón a Dios, Él dice que perdona, olvida y lanza nuestros pecados a lo profundo de la mar. Entonces, y vamos a caminar de una manera diferente de aquí en adelante antes de emitir un juicio contra cualquier persona. Hay que mostrarles el amor. Eso es lo que Dios habló a mi corazón en esta tarde, y les pido que oremos
pidiendo que el Señor nos perdone, nos limpie y que cambiemos nuestra manera de ser hacia los demás. Padre, en esta hora queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú perdones, Señor, toda palabra ociosa que ha salido de nosotros, toda palabra de juicio, Señor. Perdónanos porque nos hemos puesto en el papel de jueces que no nos corresponde. Y tú nos hablas fuertemente, Señor, de que nuestro corazón aún está duro si no te obedecemos, que aún no nos hemos arrepentido verdaderamente. Pero también ofreces vida eterna, Señor, y ofreces bendición y perdón para nosotros cuando reconocemos que te hemos fallado en ese aspecto, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que restaures nuestro corazón, que nos permitas ver con los ojos que tú ves y que podamos estar delante de ti, Señor, sin ningún estorbo en nuestro corazón, Señor. Que veamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los que nos rodean, con amor como tú nos ves, con misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias en este momento. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.